nació como un bebé pequeño, nada más, como uno entre tantos que a la vida nacen ya, no ocurrió nada más. Era José, justo y enojado. Volviendo a la genealogía, inmediatamente después de ella, en Mateo 1, 18 al 19, encontramos a José. Ya mencionamos el significado de llamar justo a alguien. Así fue el caso de Zacarías y Elizabeth. Pero encontramos aquí en José algo que nos llama la atención. José, el justo, o siendo justo, decide romper o quebrar la ley. Deuteronomio 22, 23. La ley que castigaba con la muerte lo que había pasado con María. Así, de manera silenciosa, decide divorciarse de ella para no exponerla de manera pública. Y aquí tenemos el hecho a observar. José, siendo justo, no cumple con la ley. Si la justicia, según entendemos, es igualitaria o equitativa, dándole a todos por igual, y aún retributiva, dando al culpable lo que merece, no parece ser la manera en que actuó José. Parece que José actúa por encima de las expectativas de la época o aún de las normas de la letra. Tal vez José entiende la justicia desde una perspectiva distinta, y para eso podemos pensar en Isaías y los 4 cantos del siervo sufriente. El primero, en Isaías 42, del 1 al 6. Aquí la justicia no es entendible como retribución ni como equitativa, sino como compasión por el débil y el agotado. ¿Qué pasaba con una caña quebrada? Solo servía para el fuego, no podía utilizarse en barcos, en la escritura ni en casas. Y el pábilo, referencia a la luz de las lámparas casi agotadas. María estaba precisamente en esa situación. Estaba quebrada y agotada. La justicia profética, al alcanzar a los pobres, a los exhaustos y a los caídos, fue la definición sobre la que José basó su decisión. Y hasta en cierta manera podemos decir que José anticipa la justicia que traerá el Mesías. Contrario al pensamiento popular hasta nuestros días, de ver a un José como una figura secundaria, pasiva y silenciosa, descubramos a un José fuerte, pensante, decidido, valiente, que con su acción y su obediencia protegió la vida de ese niño y de su madre, dándole una oportunidad para nacer. Pero observemos que Lucas no solamente describe lo que hace José, sino cómo se siente José. Inicialmente no había recibido la visión del ángel cuando supo que su prometida estaba embarazada. ¡Qué noticias devastadoras! En Mateo 1:20 se usa la palabra que José considerando esto. Y esta palabra tiene 2 sentidos. Uno es el de ponderar o considerar, pero el segundo es enojarse, estar enojado, muy enojado. La única otra ocasión en que se usa la misma palabra está en Mateo 2:16 para describir el enojo, la ira de Herodes al descubrir que los magos de Oriente le habían engañado. Un erudito bíblico nos dice que la más antigua traducción árabe de este texto data del 8º siglo y traduce esta frase como mientras él estaba perturbado sobre este asunto. En palabras más nuestras podríamos decir mientras José echaba humo. No obstante, a pesar de su enojo y frustración por lo que había ocurrido, muestra una característica que luego se reflejará en otras parábolas, como la de Lucas capítulo 14. José transforma su enojo en gracia y actúa de una manera completamente distinta a lo que se esperaba, una vez más. Se sabe que los hombres representan a la familia en cualquier caso oficial o legal. Entonces, ¿por qué José tomó a María para el viaje a Belén?
La explicación más sencilla es que él no estaba seguro de lo que le podía pasar a María si la dejaba sola en Nazaret. Así que lo mejor que podía hacer para protegerla era llevarla consigo. Rescatemos a José y aprendamos de él. Nuestro mundo se ha olvidado de Jesús. Han cambiado su victoria por placer terrenal. De su cruz queda ya un recuerdo.